Vamos a ver. Arre. Chévere. Bueno, lleva una. Lleva una. Ocasión. ¡Oh! Mira, 3.85, 3 paquetes. Y el desgraciado me cobra 300 cada uno. Allá. Ah, champú. Ay. ¿Cómo se siente? ¿Se puede abrir? ¿Y cuál le vamos a comprar? Vale, llevarle ese, si no, se cae. No. Fuerza y destrucción. ¿Este qué dice? ¿Qué es el acondicionador?